susceptiblemente mejorable. Pero mire, también ha hecho referencia, tanto usted como el señor García, a que llevábamos casi 25 años con una ley de interrupción del embarazo aprobada por el Partido Socialista cuando gobernaba el señor González. Y a pesar de ser una ley del aborto aprobada por un gobierno del Partido Socialista, después estuvo gobernando 8 años el Partido Popular y no la modificó. Y el problema ahora no es que esa ley siguiese en vigor. El problema es que en el 2010 se aprobó una modificación, una nueva ley de interrupción del embarazo. En el año 2010, por el gobierno del señor Zapatero, se modificó la ley del aborto. Y igual que le he dicho que considero que el anteproyecto es mejorable y que hay aspectos de ese anteproyecto que no comparto, también le digo que hay aspectos de esa ley de interrupción del embarazo del año 2010 que tampoco comparto. Y un caso que todos conocemos de esa ley del año 2010 es que permitía interrumpir, abortar a las niñas menores de 18, sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. Y ese aspecto de la ley, fíjese usted qué casualidad, se da la misma circunstancia a la que usted ha hecho referencia. Fue criticada incluso por miembros del Partido Socialista en el año 2010, que también manifestaron que no compartían determinados aspectos de esa ley. Por lo tanto, teniendo en cuenta esas dos premisas, que el texto del anteproyecto, que de momento es un anteproyecto, queda una tramitación muy larga por delante, teniendo en cuenta esas dos premisas, de que el texto es mejorable, de que yo creo que en este asunto tan importante y tan delicado es fundamental tratar de llegar a posiciones más o menos próximas. Y teniendo en cuenta que la actual ley del aborto en vigor es la del año 2010, con la que creo que también hay aspectos que hay que cambiar, yo, por el fin de que la moción salga adelante y tratar de llegar a posiciones y a posturas comunes, le planteo, señor García, que modifique el texto de la moción en el sentido de instar al Gobierno de la Nación y al Poder Legislativo, porque lógicamente también el Poder Legislativo va a tener mucho que decir aquí, tanto el Congreso como el Senado, instar al Gobierno de la Nación y al Poder Legislativo, como les decía, para que, aprovechando la larga tramitación que tiene por delante este anteproyecto de ley, se introduzcan las modificaciones necesarias con el fin de conseguir mejorar el texto y tratar de alcanzar el mayor consenso social en un asunto de tanta importancia para todos los españoles. Gracias. ¿Tiene una palabra? Gracias, presidente. Bueno, es curioso escuchar algunos argumentos torticeramente utilizados. Para empezar, quiero destacar que en el año 85, el año de aprobación de la ley, efectivamente, como bien dice socialista, yo casi ni había nacido. Un poco para que nos pongamos en situación de lo que puede haber cambiado la vida en los últimos casi 30 años. Entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto social y lo que supone un avance legislativo desde una posición de hace 30 años a una posición 30 años después. Utiliza también otro argumento torticero y dice que las niñas menores de 18 años se pueden abortar con la ley actual sin el conocimiento de sus padres. Bueno, las niñas menores de 18 años no es exacto. Las niñas, como usted dice, las adolescentes o las mujeres mayores de 16 años. Pero exactamente igual que pueden, por ejemplo, operarse y ponerse una prótesis mamaria o operarse de apendicitis o cualquier otro tipo de operación sin consentimiento de sus familiares. Entonces, si creen que el problema está ahí, introduzcan una modificación legislativa para prohibir o para obligar a las menores de 18 años y mayores de 16 años a que sea necesario el consentimiento paterno o materno para sus operaciones, si ese creen que es el debate. Además, quiero destacar que efectivamente ustedes, cuando estuvieron en el gobierno durante los dos gobiernos de Aznar, las mayorías con las que contaban no se parecen ni de lejos a las mayorías legislativas que tienen ahora. Todos los medios internacionales han destacado que se trata de una reforma absolutista, puesto que ustedes tienen una mayoría en la Cámara sobredimensionada. Por lo tanto, todas aquellas reformas que solo salen apoyadas con los votos de su único partido, o mucho recaudan algún voto de algún otro pequeño partido más, suponen
que no están representando a la mayoría de los ciudadanos y que van a traer problemas y contestaciones sociales como la que está ocurriendo con esta reforma de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Entonces, me parece positivo la propuesta que usted hace de cambio de moción, pero yo, un poco basándome en esto que le he indicado, le propongo que hagamos una mejora todavía mayor y me parece bien que exista una mejor ley de la interrupción voluntaria del embarazo, mejor incluso que la que el gobierno de Zapatero, con el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos en el Parlamento en su día, sacó adelante, y le propongo que la nueva ley salga aprobada por una mayoría de 2/3 o de 3/5 partes de la Cámara, por ejemplo, o que al menos tenga 3 partidos con representación parlamentaria apoyando esta medida. Cualquiera de esas opciones, para que de verdad sea una ley hecha con el consenso de todas las fuerzas políticas y que de verdad esté recogiendo lo que en la calle se está demandando en torno a este tema. Además, es que es evidente que la reforma que hace el Partido Popular, o que pretende hacer el Partido Popular, recoge las deudas ideológicas que el Partido Popular ha contraído con la derecha y la derecha más rancia de este país y de toda Europa. Y creo que no puede ser ella la que esté legislando en este país. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Muy breve. Mire, no creo que seamos nosotros quienes para pronunciarnos sobre las mayorías necesarias para modificar o aprobar una ley orgánica, como es el caso. Es un anteproyecto de ley orgánica y, lógicamente, la propia Constitución establece las mayorías necesarias para aprobar una ley orgánica, y desde luego que para modificar una ley orgánica es necesario una ley orgánica. En ese sentido, poco podemos hacer nosotros. Dice que si se puede sacar adelante esta nueva ley o este anteproyecto de ley es porque el Partido Popular tiene una mayoría en el Congreso y en el Senado. Pues mire, señor García, tiene la mayoría que decidieron los ciudadanos de España. Sencillamente, como en otros casos han decidido otra cosa. Y le puedo asegurar que la segunda legislatura, el señor Aznar también tenía mayoría absoluta y podía haber sacado esta ley orgánica adelante, porque lo que se exige para aprobar la ley orgánica es mayoría absoluta. Pero yo ya lo he dicho, compartiendo parte de su planteamiento y entendiendo que el anteproyecto es mejorable, pero también afirmando que la actual ley en vigor, la ley del año 2010, también necesita cambios, yo creo que podemos llegar perfectamente a ese punto de encuentro si usted acepta el planteamiento que le he trasladado, sobre lo cual no se apunta. Mire, creo que es imposible poder llegar a un acuerdo en este punto, puesto que más allá de parece ser que el debate que en el Partido Popular se ha instalado en torno a los supuestos, entrando en el contenido del anteproyecto de ley, los supuestos que determinan de qué manera o por qué puede una mujer interrumpir o no el embarazo, ustedes están un poco queriendo introducir algún supuesto más, modificando a ver por qué sí o por qué no, ese trámite que tiene que hacerse para que la mujer pueda abortar, pero es que el planteamiento que la mayoría de la sociedad y que nosotros recogemos no es el de los supuestos, sino es el planteamiento de la ley de plazos. No se trata de supuestos, sino de plazos, se trata de tiempos en los que una mujer puede decidir voluntariamente interrumpir su embarazo independientemente de la forma en la que haya llegado a ser ese embarazo. Da igual que sea una violación, que sea consentidamente, que sea por un error en la protección, da igual la forma en la que eso ocurra, sino tiene que ver con los plazos en los que se va a instalar o se va a producir ese aborto. Y ahí está la principal motivo de discusión, no nos engañemos, no en si hay una malformación del feto o si está abierta la vida o no abierta la vida. Ahí está el meollo de la cuestión y donde ustedes parece ser que no quieren entrar. Y es bastante cínico porque es que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta a través de su gobierno y de su ministro, es el que hace la proposición de anteproyecto de ley. ¿Cómo van a dialogar ustedes con ustedes mismos en sede parlamentaria? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, con esta modificación que pretende incluir, está desvirtuando el sentido de la moción, y es que lo que nosotros perseguimos, más allá de las mayorías necesarias para sacar adelante la ley, es que exista un consenso social, y queremos, de alguna manera, si parece ser que la moción va a decaer, pues cuando la ley, sale adelante, le traeremos otra moción, si es que no se ha apoyado con una mayoría de más de un partido o más de 2 partidos, traeremos una moción para pedir al gobierno que retire la supuesta nueva ley. Espero ver qué es lo que hacen ustedes en este punto, o si también juegan otra vez a decir que les parece muy bien, que es mejorable, y luego votan en contra, como suelen hacer.
Gracias. Entiendo que no acepta la motivación. Tiene la palabra. Sí, muy breve, muy breve. Yo, mire, señor García, yo cuando le he planteado la posibilidad de modificar las líneas o la intención de la moción, no he hablado de que tengamos que hablar de una ley de plazos o de supuestos. Yo no he descartado ni lo uno ni lo otro. Yo he dicho que tratemos de aprovechar esa tramitación parlamentaria no para conseguir que sea aprobada con la mayoría absoluta del Partido Popular, no, sino que se consiga aprobar una ley con el mayor consenso social y una ley que satisfaga a la mayoría de los españoles. Yo no me he pronunciado sobre los términos en que tiene que aprobarse, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar los muchos meses que todavía quedan de tramitación para conseguir el mayor consenso posible. Gracias. Vale, pues sometemos a votación. Sí. Sí. No. Hay una moción más, ¿no? Sí, como es la moción de secretaria, por favor. El abono de la paga extraordinaria del año 2012 a los empleados públicos del Ayuntamiento de Peñafiel. El gobierno de Mariano Rajoy decidió eliminar la extra a todos los empleados públicos españoles en 2012 mediante un real decreto que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio del año 2012. Varias sentencias han señalado que en ese momento ya se había generado parte de la paga de Navidad y que esa cantidad no podía ser suprimida porque la medida no podía tener efectos retroactivos. La paga extra es salario y se merita a lo largo del año. Un número importante de sentencias favorables a empleados públicos se han producido hasta estos momentos. En concreto, el Juzgado de lo Social número 1 de Mataró ha considerado que la decisión de suprimir íntegramente la paga vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o favorables o restrictivas de derechos individuales. Podríamos seguir enumerando sentencias de distintos juzgados favorables a los empleados públicos, tanto de ayuntamientos como de otras administraciones, y también podríamos seguir poniendo de manifiesto cuál es el sentir de la sociedad sobre esta arbitraria medida que el PP tomó en su momento. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid considera de justicia social que se abone la paga extra del año 2012, retraída a todos los empleados públicos que trabajan en el Ayuntamiento, antes de que un juzgado tenga que dictar sentencia favorable a los trabajadores. Para no demorar más esta situación de injusticia económica con los empleados públicos del Ayuntamiento de Peñafiel, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción: abonar la paga extraordinaria del año 2012 a los empleados públicos del Ayuntamiento de Peñafiel. ¿Votamos la objeción? Sí. Vale, pues tengo la palabra. Está suficientemente. ¿Quiere la palabra? No necesito la palabra. ¿Quiere la palabra? ¿César? Sí, gracias, presidente. Bueno, yo, antes de nada, decir que, y es una opinión puramente personal, que entiendo que la decisión en su día, en el año 2012, de suspender, no de eliminar, sino de suspender la paga extraordinaria del año 2012, considerando que no fue una medida acertada, pero ya les digo que es una pura opinión personal, considerando que no era una medida acertada, lo cierto es que a fecha de hoy, nos guste más, nos guste menos o no nos guste nada, el Real Decreto Ley 20/2012, por el que se suspendió la paga extraordinaria, está en vigor, sigue en vigor. Puede haber pendiente un recurso de inconstitucionalidad, hay muchos recursos ante los juzgados, tanto de lo social como de lo contencioso, en distintas provincias, pero salvo que me equivoque, y si me equivoco que me corrija la señora secretaria, el Real Decreto Ley 20/2012 está en vigor y nos obliga. Y sí que me llama un poco la atención que el Partido Socialista traiga esta propuesta y hable de injusticia social, injusticia económica, y sobre todo recordando así un poco de historia, porque sí que es cierto que este recorte, pues lógicamente perjudicó mucho a los funcionarios, pero el principal recorte que se ha hecho a los funcionarios en los últimos años lo hizo el señor Zapatero. Casualidad. No es casualidad. El señor Zapatero, mediante un Real Decreto 8/2010, redujo la paga de los funcionarios y empleados públicos en un porcentaje de hasta un 8%. Y además con un inconveniente,
que ese recorte le siguen arrastrando todavía. No solo les afectó para ese año, les afectó para este, para el siguiente y para los próximos. Y en aquellas circunstancias, hace 3 años y pico, 3 años y medio, pues resulta que el Partido Socialista lo veía bien, lo entendía, lo justificó, y ahora pues critican esta medida de suspensión de la paga extraordinaria. Pero les insisto, yo no comparto esa medida y creo que no fue aceptada, porque además no sé qué tipo de ventaja, ahorro o reducción de gasto para la administración, cuando lo que hizo fue suspenderla, con un compromiso de que si para el 2015 se destinaba a planes de pensiones, no sé qué estoy, de verdad que no considero la medida aceptada. Pero ahora sí, les tengo que decir y repetir lo que les decía al comenzar mi intervención. El Real Decreto Ley que suspendió esa paga extraordinaria sigue en vigor. Y me sorprende, señor Herrera, que usted traiga al Pleno una propuesta en la que dice textualmente abonar la paga extraordinaria del año 2012 a los empleados públicos del Ayuntamiento de Peñafiel. Y me extraña que traiga esta propuesta cuando sabe que ese acuerdo supondría un incumplimiento de la legislación. Por lo tanto, de verdad, manifestarle la intención del equipo de gobierno de pagar esa paga extraordinaria cuando y cómo la legislación lo permita, con total respeto a la legalidad. Pero lógicamente lo que no vamos a hacer es saltarnos la legalidad. Muchas gracias. Yo una pequeña pregunta, puesto que, en caso de que haya demandas. Pregunta, dices. Sí, eso dentro ¿Quieres de consultar a una cuestión? Sí, ¿a quién? ¿A la secretaria? ¿Señora secretaria? No, en general, al Pleno, sí, al hilo de lo que estamos hablando, puesto que la consejera hizo un pronunciamiento público en los medios precisamente con este tema. Entonces, por la parte que nos podía perjudicar, no hablo en ese sentido, pues la podamos aportar. O sea, en el caso de que haya litigio y que los empleados demanden al consistorio, porque de hecho así va a ocurrir si no les damos la paga por la parte, no la paga, que no la paga, es una pequeña parte. Vamos a ver, es decir, cuando hablamos de paga... Vamos a centrarnos. Sí. Aquí se habla de la paga extraordinaria. No, no es la parte proporcional, no lo decir bien la... No, sí. abonar la paga extraordinaria del año. La parte... Bueno, lo que corresponde es... Vamos a ver. Bueno, Centrémonos. En el supuesto, y le vamos a perder Sí. el inicio, los costes, el ayuntamiento tiene capacidad para asumir el coste de todas esas juicios que se nos vienen encima. Efectivamente, una partida presupuestada para asumir ese coste, si procede. Me gustaría... De la parte contraria, ¿usted qué propone? No, que si ¿Que incumplamos una ley? No, vamos a ver. No, le pregunto. ¿Usted qué propone? ¿Que incumplamos una ley? No, yo he preguntado, no he sufrido... Bien, pero yo le he dicho que hay una partida, y también le he dicho Sí, que si la propuesta que usted hace es que se incumpla una ley, que es lo que le ha dicho el concejal. Que no sucede nada. Vale, no, le estoy Es un planteamiento que si tenemos esa capacidad, ¿vale? Sí, hay partida presupuestaria para... Exactamente, vamos, yo creo que lo que la consejera venía a decir que ella, que si desde Madrid asumía los costes de la demanda, que luego que ella sí cumplía ese decreto. Y ella decía literalmente que no lo iba a cumplir. Yo no he puesto precisamente la mención, lo que quiero es aportar y que si hay algo que recapacitar, porque la parte que nos corresponde a todos, pues que se capacite la situación, pero luego que, bueno, su postura, respetarla y en la moción del Grupo Socialista y con permiso, pues, aporto lo que... Muchas gracias. Sí, únicamente hacer una puntualización sobre la duda que planteaba el señor Cuadrado. Es cierto que en estos casos la mayoría de las sentencias, no todas, porque hace 2 días hablaba yo con el alcalde de Villanula, del Partido Socialista, o sea que no es de dudoso pensamiento, sobre este tema, porque también le planteaba muchísimas dudas. Y me dice, es cierto que la mayoría de las sentencias que se están dictando en este asunto están reconociendo el pago de la parte devengada de la paga extraordinaria, o sea, una 1/4 parte de la paga extraordinaria, más o menos. Pero también hay sentencias en sentido contrario, las menos, pero también hay sentencias en sentido contrario. Y es cierto que nos puede plantear un problema en caso de una demanda generalizada, un problema de costas, de intereses, pero es que claro, lo que decía el alcalde, ante ese posible peligro o miedo a tener que soportar determinadas costas o determinados gastos,
solución es incumplir una ley? Pues no, lógicamente. Yo, por mi parte, lo que he hecho ha sido hablar con los representantes de los trabajadores, trasladarles la intención del equipo de gobierno de que se pagará cuando se pueda y como se pueda, cumpliendo lógicamente con la legalidad, pero que lo que no vamos a hacer es saltarnos la ley. Entonces ellos entienden el planteamiento, entienden que el ayuntamiento ahora difícilmente podría pagar incluso esa parte derengada, porque en el ayuntamiento de Peñafiel no tenemos ninguna sentencia condenatoria. No hay ninguna sentencia condenatoria que obligue al ayuntamiento de Peñafiel a pagar la parte derengada, ni en laborales ni en funcionarios. Entonces tendría muy difícil pagar esa parte extraordinaria. Yo espero o que se resuelva lo antes posible el recurso de inconstitucionalidad que es pendiente, o que el gobierno, el Estado, el gobierno de la Nación, diga, señores, aquella paga que en su día se decidió suspender, abónese o páguese para el 2015, o páguese la mitad ahora y páguese la... Yo espero, pero lógicamente no aseguro nada, y es un deseo más que una previsión, pero desde luego que lo que tengo claro, y lo he hablado muchas veces con la señora secretaria y con la señora interventora, es que hoy por hoy el Ayuntamiento de Peñafiel tiene, desde el punto de vista legal, imposibilidad de hacer frente al pago de esa pasta. ¿Quién me has aclarado? Sí, que el Real Decreto Ley 20/2010, hasta que, aunque ya tenga muchos indicios de ser contrario al ordenamiento jurídico, mientras no haya un pronunciamiento, una sentencia del Tribunal Constitucional que declare que es nulo y lo elimine del ordenamiento jurídico, que esa sentencia tendría efectos erga omnes, es decir, para todas las administraciones públicas, o haya una sentencia que condene al ayuntamiento a devolver la paga extra, no debemos devolverla, porque estaríamos incumpliendo con una norma que está en vigor, aunque ya tenga muchos indicios de que es contraria al ordenamiento jurídico. De hecho, en la mayoría de los conflictos laborales o en la mayoría de los conflictos o de los recursos planteados, ambas partes, tanto los que defienden a los funcionarios como a los laborales, como las partes que defienden a las administraciones públicas, están solicitando que se suspendan esos procedimientos judiciales hasta que se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid. Por eso, lo legal, lo adecuado y lo prudente es esperar a ese pronunciamiento de los tribunales. ¿Alguna cosa más? Sí, tiene la palabra. Sí, es que me extrañaba que el señor Hernández no sacase a reducir a Zapatero, en este caso, que no venía a cuento para nada, pero bueno, digo que todavía sigue preocupando el señor Zapatero, usted. A mí ya creo que no. Y si lo hizo mal el señor Zapatero, y si lo está haciendo mal el señor Rajoy, que también ha recortado solamente de eso, ha recortado de todo, porque si no es que ha recortado las pagas extras. Este está recortando de todo. Extras, no extras, de todo. Este va a ser el presidente del gobierno de los recortes de las tijeras. Eso ya lo sabe usted también, como yo perfectamente, ¿no? Exactamente. La tabaca de agujeros de lo quiero Zapatero. Sí, entonces no sé por qué ustedes en la Diputación y ustedes como amigo del PP, en la Junta de Castilla y León, la consejera está un día sí y otro día no diciendo que está negociando con los sindicatos para pagarlo y todo eso. Si no se puede, ¿cómo está todo el día saliendo a la prensa a decir que a negociar con los sindicatos para pagar la parte proporcional de la paga extra? Tiene la palabra. Sí, muy breve. Lo he comentado antes muy por encima. La Junta de Castilla y León, la consejera, se ha pronunciado en el sentido de que se va a sentar con los sindicatos para ver cómo hace frente al pago de la parte devengada de la paga extra. Usted está hablando de la paga extraordinaria. No me lo estoy inventando yo, lo pone, abonar la paga extraordinaria. La Junta está hablando de la parte devengada de la paga extraordinaria. Y la Junta, me lo soplaba la señora secretaria, tiene sentencias que la condenan al pago de esa parte devengada de la paga extraordinaria. Y como decía la señora secretaria, esas sentencias que son en instancia solamente obligan a la administración demandada. No se puede hacer extensible a otras administraciones. Vale. Sometemos a votación. Sí. Sí. No. ¿Les importa el derecho? Claro. No, Siguiente asunto. La secretaria del Ayuntamiento Les ha informado de que... sí, Bueno, seguimos.
No pasa nada porque al final hay un grupo que es responsable. Sí, vale. Hay que decir, Hombre, tiene que saber el Grupo Popular. De los recortes es responsable del Partido Popular. también, se está invirtiendo la secretaria de alguna manera que no se ajusta al derecho y hemos votado. Lo tiene en contra. No pasa nada, hemos contestado. No cuadrado se arrepiente, cambia el sentido de voto. No, lo que pasa es que como sé que no van a demandar los concejales, los empleados, pues la verdad, porque si fuese a demandar, la verdad, la cosa sería que lo que he hecho la consejera, y reconoce que va en contra de una normativa de la sanción. Pero que tiene sentencia pública consejera, Sí, pero está muy agresiva y prefiere pagar eso a enfrentarse a ir contra el gobierno de la nación, a enfrentarse a una demanda, pues que también es cierto que la Junta, si todos los funcionarios y personal dependiente tuviesen que denunciar, de luego que la Junta desapareciera. Siguiente punto, dación de cuenta al Pleno de las resoluciones de alcaldía desde el último pleno ordinario, cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.2. ¿Vale? ¿Alguna? Nada, ¿no? Y último punto, ruegos y preguntas. Estamos comienzo por las de planteadas por Cipal, también independiente. Acabo de llevar la sensibilidad. Pues señalame, por favor, para Se está planteando el cambio de ubicación del mercadillo de los jueves. ¿Tiene la palabra el concejal? Gracias, señor presidente, indicarle que no. Siguiente pregunta. En diversos lugares de nuestra localidad están colocados unos carteles informativos de los pueblos con los que estamos hermanados, excepto el pueblo de Peñafiel de Portugal. ¿Por qué motivo no se ha colocado esta localidad? ¿Tiene la palabra el concejal? Gracias, señor presidente. Me gustaría preguntarte, Jesús, ¿a qué carteles te refieres? Sí, en la entrada de la localidad, concretamente enfrente del Parque de las Públicas, hay otro a la salida de la zona 122, hay unos carteles que pone Manados, si te das cuenta. Tenía una foto, lo que pasa que... Sí, es un cartel, si pone Manados con, y pone Villena, etc. Y Peñafiel de Portugal, eso es... Pues ponme en la fiesta. ¿Eh? Sí, pero bueno. Sí. Además es que tengo yo aquí la foto, Pues la foto... porque les puedo indicar que lo pusimos al comienzo de esta legislatura. Voy a intentar localizar como queramos. No, te ves la foto, no puedes. Sí, ya lo vi, sí, vale, comprobaré. Igual los que he mirado no, bueno, no sé cómo digo. Si son los de la travesía, que hay dos, Los de la travesía, sí, los dos. lo pones. Siguiente pregunta. ¿A cuánto asciende el coste de las actividades desarrolladas con motivo de la celebración del milenio por parte del Ayuntamiento y Turquía respectivamente? Tiene la palabra la concejala. Sí, gracias, señor presidente. 12.095,15 euros. Muy bien. Siguiente pregunta. Tenemos constancia de que varios de los policías municipales de nuestra plantilla próximamente y en breve plazo de tiempo se trasladarán de destino. ¿Se tiene conocimiento de esta situación? ¿Qué medidas tienen previstas a corto plazo para paliar esta situación? Tiene la palabra el concejal. Sí, gracias. Más que constancia, se tiene información que nos han trasladado los propios policías municipales. Creo que usted sabe que está la convocatoria todavía en fase de resolución. Las pruebas ya se han finalizado. Nos han trasladado dos policías que han aprobado las pruebas, pero lógicamente todavía la convocatoria no está resuelta y sabemos el tiempo y el plazo que tardarán en resolverse, pero desde luego que sí que nos han trasladado estos policías que lo que les han informado de que el Ayuntamiento de Valladolid es que parece que querían que la incorporación fuera próxima, que no lo iban a demorar mucho. Y en ese sentido, pues las medidas que vamos a tomar a corto plazo, pues lógicamente la primera de ellas es pedir mayor presencia y mayor apoyo de la Guardia Civil por parte del cuartel de la Guardia Civil, y luego, lógicamente, una vez que tengamos comunicación documental, oficial, de las fechas en las que estos policías tomen posesión de su puesto en el Ayuntamiento de Valladolid, pues lógicamente nos pondremos en contacto con la Junta de Castilla y León a través de la Agencia de Protección Civil para ver cómo se inicia toda la tramitación de cara a la posible provisión.